La intervención norteamericana en la República Dominicana en 1916 fue un episodio decisivo en la historia del país y una clara muestra del expansionismo estadounidense en el Caribe durante las primeras décadas del siglo XX. Esta ocupación militar se enmarcó dentro de la llamada política del Gran Garrote o Big Stick, promovida por el presidente Theodore Roosevelt y continuada por sus sucesores con la intención de proteger los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. En el caso dominicano, la intervención fue justificada por el gobierno norteamericano como una medida necesaria para garantizar el orden político interno, evitar conflictos civiles recurrentes y asegurar el pago de la deuda externa que la República Dominicana tenía con potencias extranjeras, especialmente con acreedores europeos. En los años previos a la intervención, la situación interna dominicana era extremadamente inestable. Los continuos enfrentamientos entre caudillos, golpes de Estado, luchas por el poder y una economía fuertemente endeudada con potencias extranjeras, especialmente con Estados Unidos y Europa, generaban una creciente preocupación internacional. Desde 1907, los Estados Unidos ya habían establecido un acuerdo conocido como la Convención Dominico-Americana, mediante el cual asumían el control de las aduanas dominicanas, que eran la principal fuente de ingresos del Estado. Sin embargo, esta medida no fue suficiente para detener el deterioro político interno. En 1911 fue asesinado el presidente Ramón Cáceres, lo que dio lugar a una sucesión de gobiernos débiles e inestables, en medio de una guerra civil que se extendió hasta 1916. El 5 de mayo de 1916, tropas estadounidenses desembarcaron en Santo Domingo, la capital dominicana, bajo el mando del contraalmirante William B. Caperton. Poco después, el 29 de noviembre de ese mismo año, los Estados Unidos proclamaron oficialmente la ocupación militar del país. Esta intervención duró hasta 1924 y fue administrada por una comisión militar estadounidense. Durante los 8 años de ocupación, se estableció un gobierno dirigido por oficiales norteamericanos que implementaron reformas institucionales, construyeron infraestructura, reorganizaron las finanzas públicas y crearon una nueva fuerza militar dominicana, la Guardia Nacional, que sustituyó al antiguo ejército. Aunque algunos de estos cambios trajeron cierta modernización al país, lo cierto es que la ocupación fue impuesta sin el consentimiento del pueblo dominicano y fue resistida por amplios sectores de la sociedad. La resistencia dominicana a la ocupación fue intensa y se manifestó en múltiples formas, desde manifestaciones pacíficas hasta acciones armadas. Surgieron movimientos guerrilleros en distintas zonas del país, especialmente en el Cibao y en la región este, donde campesinos y antiguos caudillos organizaron una lucha armada contra las tropas extranjeras. Uno de los símbolos de esta resistencia fue el legendario guerrillero Gregorio Urbano Gilbert, quien enfrentó a los marines estadounidenses desde 1916 y más adelante también participó en luchas anticoloniales en otros países. La oposición a la intervención también se expresó en el plano diplomático, cultural e intelectual, con líderes y pensadores dominicanos denunciando la pérdida de soberanía y la imposición de un régimen militar extranjero. Finalmente, debido a la presión interna y al contexto internacional, incluyendo los cambios en la política exterior estadounidense tras la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos decidieron negociar una retirada. En 1924, tras la firma del Plan Hughes-Peinado, se acordó la salida progresiva de las tropas y la restauración del gobierno dominicano. El 12 de julio de ese año, se proclamó el fin de la ocupación y fue juramentado el presidente Horacio Vázquez, quien había sido electo democráticamente. A pesar de la retirada, la intervención dejó profundas huellas en la política dominicana, ya que la Guardia Nacional creada por los estadounidenses más adelante se transformaría en el instrumento de poder del dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien surgió de sus filas y tomó el control del país en 1930. La intervención norteamericana en la República Dominicana en 1848-1916 no solo representó una ocupación militar, sino también un episodio profundamente simbólico del desequilibrio en las relaciones entre las grandes potencias y las pequeñas naciones del Caribe. Desde una perspectiva crítica,
Esta ocupación puede ser vista como una expresión directa del imperialismo norteamericano que disfrazaba de protección y estabilidad lo que en realidad era un control absoluto sobre los recursos, la política interna y la soberanía dominicana. Aunque el discurso oficial de Estados Unidos justificaba la intervención como una medida para garantizar la paz y el orden, lo cierto es que sus intereses económicos y geoestratégicos jugaron un papel determinante. Desde el punto de vista dominicano, la ocupación fue una violación directa de la autodeterminación nacional y una humillación para un país que, a pesar de su débil institucionalidad, buscaba mantener su independencia. La resistencia que generó la presencia estadounidense fue, por tanto, una reacción legítima ante el atropello de la soberanía nacional. El pueblo dominicano no fue simplemente un espectador pasivo de la ocupación. Organizó guerrillas, rechazó a los gobiernos impuestos y mantuvo una lucha simbólica, cultural e ideológica en defensa de su identidad. Este episodio marcó profundamente la conciencia histórica del país, alimentando un sentimiento nacionalista que reaparecería en muchos otros momentos del siglo XX, especialmente durante la dictadura de Trujillo y en la Revolución de Abril de 1965, cuando nuevamente se produjo una intervención militar estadounidense. Uno de los efectos más complejos de esta intervención fue la creación de la Guardia Nacional Dominicana, una fuerza militar entrenada y equipada por los Estados Unidos, que reemplazó al desorganizado Ejército Nacional. Aunque en teoría fue concebida como una fuerza neutral y profesional que garantizaría el orden, en la práctica se convirtió en el semillero de una nueva élite militar. Esta estructura, bajo el liderazgo de Rafael Leónidas Trujillo, sería clave para la instauración de una de las dictaduras más largas y represivas del continente. Paradójicamente, la intervención que supuestamente buscaba estabilizar y modernizar al país terminó facilitando el ascenso de un régimen autoritario que dominó la República Dominicana por más de 30 años. Esto demuestra que los efectos de la ocupación no fueron solo inmediatos, sino que condicionaron el curso de la historia dominicana durante décadas. Por otro lado, el legado económico de la ocupación también es objeto de debate. Si bien se construyó infraestructura como carreteras, puertos, sistemas de alcantarillado y escuelas, lo cierto es que estas obras respondían en gran medida a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Facilitar la movilización de tropas, el transporte de mercancías y el control territorial. No se trató de una inversión genuina en el desarrollo humano del país, sino de un modelo de administración colonial maquillado con un lenguaje de progreso y orden. Además, la modernización financiera y administrativa que implementaron los norteamericanos se llevó a cabo sin participación democrática, sin respeto por las tradiciones locales y con el rechazo de amplios sectores de la sociedad civil. En conclusión, la intervención norteamericana de 1916 debe ser comprendida como mucho más que un simple hecho militar. Representa una herida profunda en la memoria colectiva del pueblo dominicano, una lección sobre los peligros de la debilidad institucional y la dependencia externa. También es un recordatorio de cómo las potencias extranjeras han moldeado, a menudo de manera perjudicial, la historia de América Latina. A más de un siglo de aquel hecho, sigue siendo necesario revisarlo críticamente, no solo para comprender sus consecuencias históricas, sino también para fortalecer el compromiso con la soberanía, la justicia social y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. En conclusión, la intervención norteamericana en la República Dominicana en 1916 fue mucho más que un acto de ocupación militar. Fue un acontecimiento profundamente significativo que puso en evidencia la fragilidad institucional del país, la presión de los intereses económicos internacionales y el carácter imperialista de la política exterior de Estados Unidos en el Caribe. Esta intervención, aunque presentada oficialmente como un intento de estabilizar y modernizar la nación, representó en la práctica una violación directa de su soberanía y un atentado contra la voluntad del pueblo dominicano, que fue excluido del proceso de toma de decisiones en su propio territorio. La administración militar impuesta por Estados Unidos impidió el desarrollo de una democracia orgánica e incluso las reformas implementadas, como la creación de infraestructura y el ordenamiento fiscal, respondían más a las necesidades estratégicas de la potencia ocupante que a un genuino interés en el bienestar nacional. El legado de esta ocupación
dejó profundas marcas en la historia política, militar y cultural del país. El surgimiento de la Guardia Nacional, por ejemplo, sembró las bases de un poder militar autoritario que más adelante facilitaría el ascenso de Rafael Leónidas Trujillo, instaurando una dictadura que marcaría de manera dramática el siglo XX dominicano. En este sentido, los efectos de la intervención no se limitaron al periodo de ocupación entre 1916 y 1924, sino que se extendieron a las décadas siguientes, moldeando estructuras de poder y debilitando el desarrollo democrático. Asimismo, la ocupación alimentó un fuerte sentimiento de nacionalismo y resistencia en amplios sectores de la población dominicana,